gráfico lo que podemos observar es, aquí abajo vamos a encontrar lo que sería la corriente, ¿sí? Está graficado con la letra A de amperaje. En este costado del gráfico, la RPM del motor de arranque, ¿qué es kilowatt? La potencia y ver. ¿Qué es lo que me representa en esta curva, digamos? Cuando el motor de arranque está quieto, yo le voy a dar. ¿Qué es lo que hace el primer motor de arranque? Gira en vacío, ¿no? Gira en vacío. Entonces, gira en vacío, ¿qué va a tener el motor de arranque? Va a tener mayor Fricción. va a tener mayor potencia. Claro. ¿Sí? Pero va a tener paro, ¿no? Sí. ¿No? Está en vacío, ¿no? Está vacío, ¿sí? No genera paro. Entonces, tiene mayor potencia, acá está en el punto de ¿Qué es ¿Qué paro? es el paro? El paro es la fuerza, a ver, ¿cómo le explico? El torque, la fuerza que hace el motor de arranque para hacer funcionar algo, ¿sí? La resistencia que se opone al motor, o sea, cuando acoplas esto, ¿sí? Hace fuerza para hacer mover el motor de combustión, ¿sí? Entonces, cuando está, digamos, en reposo el motor de arranque y yo le doy arranque, primero gira el motor, ¿sí? Hace su máxima potencia, pero llega un momento que empieza a decrecer. ¿Por qué empieza a decrecer? ¿Por qué empieza a decrecer? Ya es igual a la... Miren, la potencia sube, el par aumenta, ¿qué pasa con la tensión? Disminuye. ¿Por qué baja la tensión? Porque ya no necesita tanta fuerza. No, Ya está arrancando. La consume y no está la tensión. no. ¿Por qué baja la tensión? Por caída. Por el consumo, ¿qué? Por caída. ¿Pero por qué? El consumo. Hay otras cargas. Porque si no No, se bien la más bobina, grande, ¿cómo sale con el alternador todo? Con el alternador, porque si no se la bobina, no. Porque lo digamos, la consume, la espira, que no. ¿Pero por qué consume, digamos? Porque tiene resistencia. Miren, fíjense, ¿qué pasa con la corriente? Sube. Sube la corriente. ¿La tensión? Baja. ¿Por qué baja la tensión? Hay una resistencia. Bien, ¿y quién es esa resistencia? ¿Quién hace esa resistencia? La carga. No. La carga. ¿Cuál es la carga del motor de combustión? ¿Sí? Mira, fuerza. Claro, o sea, cuando el arranque acopla la corona, listo, ya está, ya no gira al vacío. Para mover como el motor de combustión tiene que hacer el torque. En el primer instante es el máximo torque que tiene que hacer para poder mover el motor de combustión. Entonces, en ese instante, la tensión baja, el par aumenta, ¿sí? Y la potencia disminuye. ¿Por qué? Porque ya no va a girar, ¿sí? Empieza a hacer fuerza el motor de arranque. Empieza a hacer fuerza, hasta que llega un momento que logra vencer la resistencia del motor de combustión y listo, se libera. Cuando se libera, bueno, ya vuelve a su estado. ¿Sí? En este caso, la corriente lleva un instante más o menos que consume 300, 350 amperes de corriente en ese instante del motor que arranca, digamos, el motor de combustión. ¿Sí? Una vez que logró arrancar el motor de combustión, giró, digamos, listo, ya se vuelve a liberar. La resistencia se aliviana porque ya giró el motor de combustión, el vértice regresa, ¿sí? Y el motor se para, digamos. Ya nosotros teníamos que ya está, ya dejó de funcionar, ¿sí? Entonces en esa curva podemos ver clarito, ¿sí? La resistencia, la potencia que sería la velocidad, digamos, con la que gira el motor de arranque, el par motor del motor de arranque y la tensión, ¿sí? Con eso queda representado la curva de cómo se comporta, digamos, el motor. ¿Sí? Sí. ¿Quedó clarito? ¿Alguna duda? Ahora, si estamos en el parcial y yo les pregunto, dibújeme, ubíqueme el gráfico, o ubíqueme, digamos, la intersección de las líneas en el instante que el motor se está acoplando al motor de combustión. Usted me tiene que hacer esa curva y me tiene que indicar en qué momento está ahí. ¿Sí? Si yo le digo, dibújeme el instante que el motor está hablando en vacío, entonces tiene que ubicar mi gráfico y dibujarme dónde está el vacío. ¿No me puedo dar un ejemplo? O sea, primero sería 300 de presión. Este sería, está parado. Está parado. Está parado. El ¿Sí? que va a la línea. Cero. No consume corriente, nada, o sea, Está quieto. quieto. Ahora yo le digo, cuando el motor está en el vacío, sin que se acople el motor de combustión interna, ¿dónde van a dibujar ustedes el gráfico? ¿O dónde van a hacer las líneas de intersección? ¿A dónde harían? ¿En qué parte?
La corriente. En 600 sería. En el primer. Miren, ¿sí? A ver, ¿a dónde haría bola el gráfico? Pasa, yo quiero ver, a ver cómo analiza el gráfico. Si es que me dice entendió o no. Mirá, escucha lo que te voy a decir. Sí. Quiero que me haga la intersección de las líneas cuando el motor de arranque apenas está tocando la corona. Digamos. No, todavía no está haciendo funcionar el motor de combustión. Llegó, nada más, hasta ahí. A ver, dibujar la intersección. Hacer una intersección. ¿Por qué ahí? Porque todavía no tocó, no llegó a la máxima potencia. Bueno, ahí está el error, ¿eh? ¿A dónde dibujarían ustedes? En la máxima. La máxima potencia, acá. Porque ahí ya encuentra resistencia al motor. O sea, al principio de la punta. O sea, carga hasta tener la máxima potencia. Hasta ahí. No. Hasta acá. ¿Sí? Ahí haría la intersección. ¿Por qué? Porque el motor giró con mucha velocidad y ahí ya se encontró con la resistencia. Listo. Y entonces, ¿cómo se comporta el motor? De su máxima potencia, 200 amperes, ¿sí? La tensión, más o menos 10, 15, perdón, 10, 11, 12 voltios, ¿sí? Así me tienen que explicar. Ahora yo le digo, cuando se encontró con la resistencia y se está desacoplando el motor, bueno, ahora se desacoplaría, ¿sí? Hace el mayor par motor, ¿dónde está? Perdón, par motor, el mayor par del motor de arranque, sí, ahí. Y ahí ya se usa. Tiene que ser el mayor par para hacer mover el motor de combustión, ¿sí? ¿Tú lo vas a gráfico o lo No, tiene que ser usted. De cero. Lo tienen que explicar de acuerdo a lo que yo les pido. Entonces, digamos, el primer punto macro sería antes de acoplar y cuando ya baja sería después cuando ya desacopla. Exactamente. Siempre la línea, si es así, siempre va a parar así o. ¿Cuál? puede ¿Esta? ser así. Sí, porque el par va aumentando. La potencia aumenta, el par gira en vacío casi nulo y llega un momento que máximo. Y de ahí la corriente aumenta. ¿Por qué aumenta la corriente? Porque se encuentra con resistencia. Y el motor necesita vencer de combustión, entonces aumenta mayor la corriente, consume más corriente. ¿Sí? En ese instante nada más. ¿Sí? Profe, la línea puntera de qué? ¿Cuál? ¿Está? Ajá. Y es digamos, donde yo me paré. Es lo que le estoy pidiendo, digamos, que El punto limpio. no, ese, digamos, esta línea, La máxima yo la potencia. tendría que hacer para que yo le pido, dibújeme la máxima potencia, dibújeme cuando se está acoplando, cuando usted tiene que poner gráfico y hacer la diapositiva. Para ver cómo se comporta el motor arranque en ese instante. ¿Sí? ¿Quedó clarito? ¿Y hasta cuánta RPM llegas? ¿Hasta 4000? Ese es vacío. ¿Eh? O sea, el motor, ¿no? El Motor de arranque, ¿no? motor de arranque. Ese es curva del motor de arranque. ¿No? Es un instante. Vos le das, viste que. Claro. Sí, bueno, más Lo vuelta que la corona, ¿verdad? Porque es más chico. Obvio. El rey que me quiere representar. ¿Tú puedes llegar hasta 7000 vueltas? La tensión. ¿Está bien? ¿Cuánto? Tensión, par, potencia, el régimen de la vuelta del motor. Profe, ¿y ese gráfico es igual para motor 10 y los dos son igual? No importa, digamos, es que pasa que este gráfico es de acuerdo al motor de arranque universal. Pero cada motor de arranque viene con ¿qué viene? Con diferentes características. ¿Cuáles son esas características? La potencia, ¿sí? La potencia y el consumo del motor. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Dónde se ve? O sea, perfecto. No entendí cómo se descoplaría el. ¿Comienza a funcionar? Sí, acá no. Sí, comienza a funcionar. Acá se acopla. Ahí sí. Ahí se acopla. ¿Dónde se irá desacoplando? Acá, en la baja de tensión. Es vacío. Comienza a funcionar. Funciona. El par empieza a subir, ¿sí? La tensión empieza a bajar, la corriente empieza a subir. ¿Cuándo se empezaría a desacoplar? A ver, ¿en qué instante quiere vos, digamos,
¿En qué instante del motor de Cuando arranque? empieza el... Cuando ya hizo girar el motor de combustión, Sí. cuando está en su par máximo, una vez que tiró, listo, vuelve a cero, digamos, que se volvió a meter. Sería, a ver, Ya dio la vuelta, tiene que ser. acá la potencia, acá, justo ahí. Ahí donde se encuentra las dos curvas, el par de la tensión, listo, ahí se llegó, o sea, digamos, hizo su máximo y ya giró el motor de combustión, se desacopló. Y digamos, ya no es que hace un retroceso, y vuelve a cero, digamos. Sería, vendría a ser una caída ahí, baja a cero. Y la corriente va a cero porque deja de funcionar el motor de arranque. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Quedó clarito, no? Sí. No está tan difícil, digamos, de entenderlo. Sí, es cuestión de Razonable, analizarlo, razonable. razonarlo, ¿sí? Bien, ¿preguntas? ¿Ninguna? Entran en parciales. Bien. Ah, qué profe.